a todos donde sea que estén, donde hayan decidido escucharnos. Les habla Paulo César Mesa, amigo, caminante, buscador y compañero de este hombre que se llama Gabriel Vázquez, que tengo el placer de conocer hace ya décadas casi. Y hoy vamos a estar de celebración, diría yo, conectando a este hombre con un papel que es completamente nuevo para él. Me encantaría que pudieran verle la cara que tiene. Está muy asustado, muy vulnerable, pero seré suave y tierno con él. Mentiras, estoy aquí haciendo bromas. Vamos a celebrar estos 50 episodios ya de la emoción de liderar, conversando con Gabriel, conectándonos con el ser que tomó la decisión de montarse en esta aventura, y para que los 2 o 3 irresponsables que nos están escuchando en este momento entiendan de dónde viene este despropósito que se llama la emoción de liderar y que tan alegremente muchos seguimos y escuchamos, y que también nos ha servido pues de espacio, ambiente, tribuna, foro para contar muchas de nuestras historias, y que sobre todo, y ya lo van a ver, ya lo van a escuchar más bien, más que ver, o bueno, en sus mentes y en sus corazones se lo pueden figurar, lo pueden visualizar, y se van a dar cuenta que esto es un producto del corazón. Esto es una cosa que está al servicio de la luz, de la conciencia, del darse cuenta y del negarse a seguir siendo sordo y ciego. Por eso este podcast es de celebración de los 50 episodios, pero el gran título y la gran invitación se llama así: el sagrado propósito de hacerse caso. Quédense con eso y bienvenidos a esta edición. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Bueno, llegamos al episodio 50. Arribamos a algo que parecía ser y que no creías que iba a ser, pero que finalmente fue. Bienvenido a la emoción de liderar. Bienvenido a este espejo de quién eres. Y bienvenido a esta manifestación del ser que genuinamente existe en ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te sientes? Es estar en el episodio 50 de la emoción de liderar. Pablo, agradecerte esta invitación. La verdad se siente muy extraño estar del otro lado. También se siente muy extraño llegar al episodio 50. Era todo un desafío llegar a 10 episodios y mira ya dónde estamos hoy. ¿Sí? Episodio 50. Me siento contento, tranquilo y también como con el ánimo de compartir ya este lado de invitado, pues un poco lo que me ha pasado, mi vida, y también un poco qué es eso del mundo emotivo, y bueno, lo que vaya apareciendo también, Pablo. Vale. Entonces, bueno, entremos en materia. Javi, si yo te preguntara en este instante cuál es la banda sonora de tu vida,
¿qué canción es? Oye, qué pregunta tan complicada, porque creo que he tenido ocasiones donde ha sonado como un vals, Ujú. ¿sí? Ha sonado una música tranquila, relajada, donde todo va y viene, donde hay como comodidad y satisfacción. Y también he tenido momentos donde ha sonado como a una música salsa, ¿sí? Todo como muy tropical, donde todo es muy alegre. Y también he tenido momentos donde ha sonado como a una música como muy nostálgica también y como muy triste. Entonces, de hecho, si nos vamos a mi playlist de Spotify, pues te vas a dar cuenta que hay de todo. Hay tangos, hay merengues, hay música clásica. Ahora, hoy, en esta etapa de la vida, estoy como en puro disfrute de música clásica, ¿sí? Como con música que me lleve para adentro, que me permita reflexionar, que me permita estar un poco como en paz, apaciguado, como viendo la vida como un poco más lenta. Ahí voy. ¿Ya? Pero ante tu pregunta, ¿me costaría definirme en una sola canción? Sí, creo que me pasaría eso. Ahora que hablas de esa, digamos, lentitud en este mundo que va a mil y que no solo va a mil, sino que se vanagloria a sí mismo de ir a mil. Esa distinción está como muy disponible. ¿Qué es estar en esa lentitud? ¿Qué es habitar esa lentitud? Uy, Paco, yo te digo que para mí es de tanto disfrute, ¿sí? Para mí es de un enorme disfrute. He tenido momentos de la vida donde he ido a 1000 por hora, ¿sí? Aquellos momentos en la vida organizacional en los que tenía dos celulares, correo electrónico a reventar, agenda a reventar. Mm, tengo que confesar también que disfrutaba un poco como de ese agite, ¿sí? Como de esa velocidad de pasar a dar respuesta a otros. Pero también tengo que confesar que me agota. Yo me siento como un ser humano que en las mañanas se enciende de a poco y por las noches también se apaga de a poco. A mí me cuesta mucho llegar de la calle y acostarme a dormir inmediatamente. Entonces, para mí esto de la lentitud se vuelve súper importante porque se me dificultaría en largos periodos de tiempo evitar demasiada velocidad. Entonces, como que cuando se da esta lentitud puedo verme, evaluarme, mirarme, apreciar lo que he construido, lo que no. Cuando alguna organización, por ejemplo, me pide algún producto que le ayude a resolver un problema, a mí me gusta sentarme en la sala de mi casa o en el sofá de allá de mi estudio con papel, lápiz, rayar, imaginarme si es A, si es B, si es C, si es D, meterme como en la piel del otro para tratar de imaginar si eso que yo estoy creando va a generar algo en el otro, o más bien, qué es eso que el otro necesita para poder conectar con su aprendizaje y también con el mío, porque me cuesta ofrecer cosas que siento que no tengo. Sí, me gusta que nazcan profundamente del corazón y yo creo que eso necesita particularmente de esa lentitud, que en la práctica, ya cuando se ejecute tengan ritmos, es otra cosa. Es decir, que uno le pueda mostrar al otro que la vida tiene, puede ir a 100 o puede ir a 2 kilómetros por hora o puede ir a -5. Pero creo que sin lentitud la vida sería muy complicada, Paulo. Y le sumaría en un contexto social colombiano, antioqueño tal vez, que disfruta mucho de la euforia, de ir demasiado rápido. Entonces hay veces eso se me vuelve tan desafiante. Y conectando con este episodio 50 y con lo que has caminado hasta ahora, ¿te atreverías a decir que el ejercicio que estás haciendo con el podcast ha contribuido a eso? ¿Sí o no? Y si sí, ¿de qué forma? O sea, Micho, ¿cómo ves esa relación entre esto que acabas de contar aquí y este
no, no sé si proyecto, yo creo que es que esa palabra proyecto es un poquito irresponsable, aventurada. No, con ese, digamos, catarsis, este desahogue y gozarte la vida desde ese lugar, Ujú. desde esa producción. ¿Cómo es esa relación? Eso sin duda la tiene, pero ¿cómo la ves? Mejor dicho, es la No, pregunta, sí. claro, no, muy chévere también esa pregunta, Pablo. Yo creo que cada episodio ha sido pensado, sentido, gozado. Quienes me conocen saben que he dicho que este podcast no le compite a Carol G, que es como una expresión que quiere decir que no tiene el afán de cumplirle a nadie. Tal vez es como cumplirle a una creencia, a una mirada, a una visión. Solamente eso. Entonces, quien se anime a escucharlo está bienvenido. Sea porque lo escuche cuando el episodio salga o porque lo escuche 6 meses después, también va a estar bienvenido. Y también porque me ha permitido darme cuenta de escucharme yo mismo, que es lo que me pasa a mí cuando estoy diseñando el episodio, cuando estoy invitando a la persona que haga parte de la emoción de liderar. Recientemente me di cuenta que cuando entrevistaba a alguien, estaba también de alguna manera construyendo la bitácora de mi propia historia, porque todos los personajes han tenido algo que ver conmigo, o en la adolescencia, o en la vida adulta, o en la vida organizacional, o en un proceso de aprendizaje de algún contenido. Es decir, ninguno ha llegado por accidente, ha llegado por algo, porque mueve en mí algo. Y también, pues hay que confesar, seguramente los oyentes no logran saberlo, y es que tal vez cada episodio puede tomar de 3 a 4 horas posterior a la grabación, porque me encanta darme cuenta ese personaje a qué música suena, ¿sí? Tuve algún invitado que me decía, es que yo disfruto el tango, y en consecuencia, pues sus cortinillas fueron de tango, ¿no? Y también cuáles eran los cortes. Entonces, esas 4 horas son 4 horas que yo disfruto como un muchachito. Para mí es sentarme a jugar con un rompecabezas. Y también son 4 horas que las respeto, las disfruto mucho y son 4 horas, cuatro. O sea, si multiplicamos 50 por 4, estamos hablando de 200 horas, más o menos de edición. Y esas 200 horas, pues no se consiguen en una rifa, hay que invertirlas. Entonces, esa parte que pudiese ser un poco más frenética, un poco más acelerada, también la disfruto. Para mí no, aunque son 200 horas, no me cuestan absolutamente ningún trabajo. Entonces tienen todo que ver conmigo. Y creo que el día que la emoción de liderar signifique una carga, signifique, eh, no sé, como que se traicione a sí misma o ya haya cumplido su ciclo como lo cumplen Exacto. muchas cosas en la vida, pues Que se agote, seguramente, pues, sí. claro, se agote, pues tal vez morirá, pero tiene que ver todo, Pau. A ver, yo me voy a atrever a usar una especie, no sé, de analogía eh, que también puede llegar a ser muy aventurada. Y es la emoción de liderar, la veo como la punta del iceberg de un témpano de hielo que tiene mucho debajo, mucho, mucho. Y, eh, y que adicional ese témpano se desprendió de un glaciar gigante. Y ahora lo mencionaba, la vida corporativa, bueno, lo que todo el mundo sabe, pues esa vida estándar que muchos hemos vivido, ¿cierto? O están viviendo, probablemente muchos la están viviendo. Todo esto para decirte, todo esto para llegar a la siguiente pregunta y es, si nos fuéramos al fondo de ese iceberg, por allá abajo en esas aguas oscuras, heladas, donde quizás no haya mucha presencia, pero hay sustento, porque es que eso en última es lo que mantiene flotando este iceberg. Ahí hay un quiebre, ahí hay una ruptura. ¿Qué fue lo que se rompió en ti para llegar a esto? ¿Y Hmm, qué es lo que tiene ese iceberg ahí? De ahí para arriba, ¿qué es lo que tiene ese bien, iceberg para llegar a esa puntica que estamos viendo ahora, que es la emoción de liderar? pues Paulo, claramente me pones a pensar con eso que me decís.
porque creo que ese rompecabezas, mira que me aparece, tú me hablas de un iceberg y Ujú. cuando me hablas del iceberg yo pienso en un rompecabezas, Ok, ¿sí? sí, Es decir, finalmente es una pieza que, sí, 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 que está flotando ahí en el océano de tu vida. sí, ¿Qué es lo que? es como si ese iceberg tuviera pedacitos que se Ujú, han ido armando, que se han ido configurando. ujú, Entonces, como que pensar en eso me ayuda a responderme. Y es que tal vez toda la vida, sin darme cuenta, me perseguía un asunto de comunicar. Me acuerdo que cuando terminé la terminé el colegio, por accidente, esto pocos lo saben, me matriculé en una universidad y por un accidente de digitación de alguien terminé pasando a comunicación social. Y ya cuando llegué a matricularme me dicen, no, es que su deseo no era ese, nos equivocamos nosotros, en consecuencia no puede ser comunicador social en esta universidad. Y eso me quedó allí como, fue como muy extraño, porque es como si la vida me mandara un mensaje que yo tampoco fui capaz de interpretar. Mejor dicho, la vida me lo ofreció y luego la misma vida me dijo que no. Y yo dije, ah, bueno, tengo como esa imagen y tengo también esta otra historia muy pequeña y es que siendo muy niño, yo creo que tendría tal vez unos 6 años, íbamos mucho a Tolú, que es un pueblito costero en Colombia, y había que tomar una fotografía. Y yo le dije a los adultos que habían ahí, préstenme la cámara que yo me tomo la foto. Y pues alguien dijo, pues préstenle la cámara al niño, que seguramente el niño va a tomar la foto. Creo que todos imaginaron que la foto iba a quedar terrible. Estamos hablando de estas cámaras Instamatic, de rollo, ¿cierto? No estamos hablando del mundo digital. Finalmente yo sentí como que esa cámara y yo éramos una sola cosa. Eso fue una sensación realmente muy extraña. Probablemente lo que siente el pintor cuando toma el pincel, el pincel y el lienzo como que son uno solo. Y yo sentía ahí amor a primera vista. Con los años terminé enamorado de la fotografía y la fotografía como una expresión de lo visual, como una expresión de algo que comunica algo que siente. Entonces es como si esas piezas de ese rompecabezas tocaran esto de contar algo, esto de expresar algo, pero también obedecer a algo que siento, ¿sí? Algo que percibo, que veo en mí, que veo en el otro, algo que escucho, porque también la vida corporativa me fue mostrando toda la sordera que yo tenía de mí. ¿Sí? Yo recuerdo también cuando me retiré de este mundo corporativo, que empecé a mirar cuadernos y de pronto me encontré que esta organización me había ofrecido un curso pequeño interno para hacer coaching, para ser coach. Y allí estaban las distinciones del observador, de cuerpo, emoción y lenguaje. Y yo dije, oye, ¿y a qué horas pasó esto que yo no me acuerdo? Y mira que esto, qué potente volverlo a visitar, volverlo a ver, ya habiéndome formado como coach, porque pues como que lo percibo distinto. Entonces mi sordera probablemente era muy alta y probablemente esa insatisfacción que yo sentía pues estaba eh, pues reflejada en ese cansancio. Entonces si yo no hubiera elegido irme, pues la vida de alguna manera me hubiera sacado. Entonces qué bueno que yo elegí irme. Entonces, por eso siento que la emoción de liderar tiene muy allá abajo esto de comunicar, de escucharme, de sentir, de ser perceptivo, de conectarme con lo que siente el otro, con lo que percibe el otro. Y creería, Pablo, que hay un último elemento que no quiero que se me pase por alto, y es que alguna vez también me llegó una vocecita interna que me decía que yo vine a este plano fue a sanar algo. Yo pues no le pongo más nombre que ese porque no lo necesito. Sanar una relación, un vínculo, una manera de ver la vida. Entonces siento que la emoción de liderar contribuye a que Gabriel, pero también otros seres humanos puedan escucharse, sentirse, verse, que se pueda expandir también esta capacidad para que llegue a cualquier rincón del mundo donde esa voz de ese invitado pueda llegar y que el mundo organizacional también necesita sanar. Sí, yo creo que nos pasamos la vida trabajando, nos pasamos la vida cumpliendo indicadores, metas, proyectos, y yo creo que, ¿cuál es el problema?
que mientras yo desarrolle un proyecto, yo sane y la organización sane. ¿Cuál es el problema? Yo no veo que lo tenga realmente. Darme cuenta que no estoy sanando o que la organización no está sanando, pues también hace parte de sanar, ¿no? Entonces yo creo que todo ese iceberg tiene todo eso por debajo y el día, aquí pues me doy cuenta que el día que todas esas piezas ya hagan un check, ya digan cumplió, si es que lo van a cumplir, o porque van a mutar a otra manera de aparecer distintas, pues seguramente el podcast dirá gracias, ya cumplió su ciclo y hasta luego. Mencionabas lo de la sordera. Me gustaría escucharte un poco más y creo que a quienes nos estén escuchando en este instante, tal vez les pueda servir esa reflexión y es, ¿cómo concibes esa sordera? Sí, pero también qué te fue mostrando esa sordera. Y en ese pasado, ¿cómo veías esa sordera? No solo en ti, sino en otros seres, sí, y hoy día, ¿cómo ves esa sordera? Que digamos que es como metáfora, es muy potente en términos de que esa sordera es también otra ceguera, pues es tener los sentidos cerrados a lo que no queremos ver, lo que no queremos aceptar, lo que no queremos asumir, etcétera. Pero ¿cómo ves tú esa sordera? Mejor dicho, en todos esos, como ves, tiene muchas aristas. ¿Qué ves ahí? Pues Pablo, me siento que alguna vez todos en la vida hemos tenido cera en los oídos. ¿Sí? Esa cera no llegó, no apareció de la noche a la mañana, o sea, fue desarrollándose lentamente como un mecanismo de protección del oído para expulsar aquello que no es sano, ¿no? Entonces, traigo esa idea porque creo que esa sordera no nació de la noche a la mañana. En los procesos de coaching yo escucho muchas sorderas, por eso creo que la mía tiene una categoría especial que se parece a otras, pero no todas las sorderas creería que sean las mismas. Particularmente creo que la mía obedecía a tener un aspiracional de llegar a un mundo organizacional, desarrollarme allí, cumplir un cargo, llegar a unas posiciones. Y entonces es como si yo hubiera marcado un punto de A a B y yo hubiera dicho yo quiero llegar de ese A a B y lo que esté por fuera de A a B no entra. Ahí yo creo que se configuró muy bien la sordera en cuanto a que quería crecer en las organizaciones, cumpliendo pues determinados roles, y habían cosas que atentaban un poco a esa sordera y yo las sacaba, ¿sí? También el asunto aspiracional de tener un ingreso económico importante, que claro, no estoy peleando con eso, está bienvenido. El asunto es cómo eso va aumentando la sordera. Entonces, tal vez algún día me dije, ¿y esto para dónde va? ¿Sí? Yo creo que fue llegando por ahí a los 40 y tantos y yo dije, ¿esto para dónde va? Porque si yo sigo de esta manera, eh, incluso recuerdo que me decía a mí, pongo la cabeza en mi almohada todos los días y esta es la vida que yo quiero vivir. Cuando yo me vaya a este plano, esta es la vida que yo quiero contar de mí. Y algo me decía que no, pero la sordera nuevamente me decía que, pues que yo no podía mirar por otro lado. Y cuando ya fue insostenible la sordera, pues o ella me dejaba totalmente sordo o yo la callaba o yo me quitaba la cera de los oídos, tal vez, y esa, siguiendo como la misma historia. Entonces yo creo que esa sordera fue seguir una creencia, seguir una meta, eh, que al final que es muy bonito, cuando creí que ya la había cumplido, yo me dije, ¿y esto era todo? ¿Esto era todo? Entonces, posterior a ese momento fue como partirse en pedacitos. Otra vez me vuelve otra vez la idea. Yo sentí que por un lado apareció el sociólogo, por el otro lado apareció el fotógrafo, el esposo, el publicista, apareció el ser humano sensible, el que quería comunicar, y armar todas esas piezas fue muy complejo. Fue también darme cuenta que cuando me formé como sociólogo, que esto es un asunto que le agradezco mucho a la Universidad San Buenaventura en Medellín y a los que fueron mis maestros,
que nos mostraron todas las teorías, todas, 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 todas. Y allí nos decían, la realidad elegirá con qué ser observada. La realidad, la teoría, no la lleves a la fuerza, que sea el mismo contexto, la misma situación la que pida cómo quiere ser abordada. Y yo dije, oye, ¿y a mí por qué se me olvidó eso? Entonces, creo que empezar a conectar distintas creencias, modos, ha ayudado, ha contribuido mucho pues a que la sordera se vaya y confesar también que cuando me conecto con esto de la emoción de liderar, que aparece también otra pasión, pues puedo correr el riesgo de volverme sordo a otras cosas. Pero creo que cuando pasamos por esos quiebres, cuando la vida se rompe de esa manera, pues volvemos distintos. Es decir, si vuelvo a percibirme estando en esa sordera, pues por lo menos ya tendré un poco más desarrollada la capacidad para darme cuenta. Es que ahí es donde está el asunto, de darme cuenta. Entonces, le quiero agradecer mucho a esa sordera, porque si esa sordera no hubiera aparecido, pues tal vez no estuviéramos aquí sentados. Estaría todavía tal vez ocupando un cargo por allá. Bueno. Y desde tu experiencia y también pensando en quienes te escuchan, ¿qué les sugerirías, qué guía le darías o más o alerta, no sé, de, oiga, ¿sabe cómo se pilla uno su sordera? ¿Cómo se enfrenta a ella? ¿Cómo la confronta? Más que enfrentarse es cómo confronta su sordera. En tu experiencia, ¿eso cómo fue? Pues a ver, lo quiero contar desde mi vivencia y es dudar de lo que sé. Es decir, alguna vez lo leí en algún lado y es aquello que enseñamos, deberíamos dudar de aquello que enseñamos. Deberíamos preguntarnos siempre si esa es la única manera de ser, de aparecer, de comportarse. ¿Será que hay otras? ¿Será que había otras maneras? Y yo recuerdo que esto puede sonar un poco extraño, y fue como empezar a observar mis pensamientos. Es decir, voy a imaginar que por esta puerta va a entrar lo que en este momento estoy pensando, y es observar mi propio pensamiento. ¿Y yo qué es eso que me estoy diciendo? Es como observarse en una obra de teatro y en esa obra de teatro verse uno mismo como un personaje de su propia historia para poder observar eso que uno mismo se dice y preguntarse, ¿y yo por qué me digo eso? ¿Y para qué me está sirviendo decirme eso? ¿Y qué pasaría si no fuera eso, sino otra cosa? Entonces hubo un momento de la vida en el que yo tuve la disciplina de empezar a verme desde ahí y eso fue tremendamente desafiante. Pues yo dije, ¿yo qué horas me inventé esas vainas? ¿Y qué pasa si yo no lo dijera así, sino que lo pensara de otra manera? ¿Qué posibilidades me abriría? ¿Qué me ha quitado, pero también qué me ha regalado? Entonces fue como romper un celofán de creer que es que la vida no era la vida, sino que era la vida que yo había configurado y que perfectamente podía mirar otros ángulos, otras dimensiones. Eh, es irse también a la historia, es pensar en la abuela, en el abuelo, en el vecino, y es muy confrontante. Yo me acuerdo que en ese proceso de formación como coach, en una de las líneas del libro, de uno de los libros de Rafael Echeverría, él hablaba de esa narrativa que nos vamos contando de nosotros mismos y cómo esa narrativa está configurada por nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y yo decía, miércoles, pues eso fue como un darse cuenta muy, muy alto. Entonces, yo le diría a esa persona que escuche su propia narrativa, que la escuche, a ver eso que le dice. Y creo que en segundo lugar es aprender a dudar de lo que se enseña incluso. Por eso me conecta lo que describía de la Universidad San Buenaventura, porque fue la gratitud de unos maestros que sin yo saberlo me estaban mostrando que la vida no era azul o verde o morada, sino que la vida tenía todos esos colores y que en consecuencia uno podía permitirse llegar allá. Y quiero también, porque no se me puede pasar, Pablo, no quiero que esto quede como esos discursos de sé feliz, solamente cambia tu pensamiento.
Yo creo que eso también puede ser demasiado agresivo. Yo creo que hay que también detallarse a contemplar qué fue lo que nos llevó a hoy donde estamos. Poder elegir con qué me quedo y con qué no, si así fuera. Y también porque creo que lo que hemos llamado la zona de confort, que tanto duro se le ha dado, yo me he enamorado también de la zona de confort. Porque es que haber construido la zona de confort tomó demasiado tiempo, ¿sí? Como para que uno se diga que es que no, que es que destruya su zona de confort. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces es como darse el permiso también para quedarse ahí un rato. Está fantástico eso de la zona de confort. Yo creo que da ese tema para Otro otro episodio. podcast, sí, porque si uno se pusiera purista, uno podría decir la zona de confort es la zona de homeostasis, o sea, de equilibrio del sistema. Canta eso. Y ahora se volvió como una especie de delito. Parce, pero es que salís a la naturaleza y a eso funciona, a eso vive, a eso tiende lo vivo y lo natural, así, y si no, o sea, en algún punto se quiebra y se estalla. Pero bueno, otro día resolvemos esa discusión que está bien profunda. Pero también lo quiero conectar con esta pregunta que me surge escuchándote, y es, escuchándote en el podcast y en otras conversaciones que hemos tenido, yo podría decir desde la luz, esto no es un juicio ni es una crítica, pero lo voy a decir así de directo, es, Gabriel es un ser que ha dado muchos tumbos. O sea, si yo dijera, Gabriel en qué es experto en muchas cosas, además de que él es un ser muy ecléctico, pues te mueves en muchos ámbitos, tu espectro de temas es muy amplio, pero cuando digo has dado muchos tumbos es que has probado muchas cosas y ha sido un ejercicio deliberado, o sea, eres experto en dar tumbos. Pues, eh, te, te podría describir así en todos estos años que te conozco. Y eso me trae a la siguiente pregunta y es, ¿qué es tener rumbo, Gaby? ¿A vos qué es tener rumbo? Pues Pablo, va a empezar un pedacito de más atrás. Y Ujú. es que con el tiempo, con los años, ya estos 50 y tantos que tengo, yo fui descubriendo que me aburro, ¿sí? Como que soy ese niño curioso que llega, toma un juguete, lo toma, juega con él, lo disfruta, crea, lo pone a prueba, le da duro, lo junta con otros juguetes y cuando siente que ya ese juguete ya le ofreció lo que le podía ofrecer, voy y busco otro juguete, ¿sí? Yo sé que hay seres humanos que son capaces de jugar toda la vida con el mismo juguete, pero a mí me aburre. Y claro, siento que cuando eh, dejo el juguete con el que jugaba, busco que el siguiente le aporte algo al que sigue, ¿cierto? No es como un reset, yo no lo percibo así. Además, porque la vida también como que me ha mostrado que el juguete con el que jugaba hace 3 días viene a enseñarme algo del juguete de hoy, ¿sí? Y también porque me conecta como con las dimensiones del ser humano. Creo que arrancamos este episodio de la emoción de liderar diciendo que tengo reggaetón, salsa, música clásica, jazz en mi Spotify y es una representación también de como de estas preferencias, gustos. Y creo que el rumbo, volviendo a tu pregunta, a mí me gusta imaginar esta frase o mantra, o yo no sé cómo lo queramos llamar, y era hacerme caso, hacerme caso. Y hacerme caso para mí es como darme cuenta cuáles son esas señales que la vida me está poniendo y seguirlas, porque siento que si no las sigo me traiciono. Entonces, creo que el rumbo ha estado muy en el marco como de dos grandes cosas, por lo menos en lo profesional, y es el desarrollo de los seres humanos, incluido Gabriel, obviamente. Creo que primero el de Gabriel y después el de los demás, o se juntan más bien, son como vasos comunicantes. Lo tecnológico me apasiona,
O sea, lo disfruto como un condenado, pues también. Las herramientas de inteligencia artificial las disfruto mucho. Saber cómo se le saca jugo al PowerPoint, al Word, o cómo sencillamente algún objeto puede tener una funcionalidad distinta para que esté al servicio de, ¿sí? Seguramente muchos no saben que fui analista y programador de computadoras, ¿cierto? Ese mundo paralelo que alguna vez alguien me dijo, tú debes, un jefe que tuve me decía, debes decidir si eres informático o eres humanista. Y lo peor fue que yo me creí ese cuento, me lo creí mucho rato. Y la vida misma me encargó de mostrarme que no, que eso no tenía por qué ser así, que la vida me ofrecía oportunidades cuando esas dos cosas se juntaban. Entonces, por eso, volviendo a la pregunta, yo creo que el rumbo eh, ves como que hay un norte, pero como que lo voy construyendo. ¿Sí? Esto que voy a contar también pocos lo saben, y es que cuando me retiré de esta organización, yo decía, oye, ¿y esto de ser consultor o ser independiente, eso cómo se hace? Cuando estás en una organización, defines una estrategia, ¿sí? Con una DOFA, por ejemplo, y dices, esto va a ser así a 5 años. Pues, ¿cómo les parece que yo hice eso conmigo? Y eso me dio una lidia, eso fue tan complejo para mí que me demoré más de un año en entender que ese modelo a mí no me servía, que lo que tenía que hacer era como un marco de actuación muy abierto, muy flexible y que eso me dejaba como más tranquilo. Entonces, volviendo a la idea del norte, yo creo que ese norte es como un rumbo, bueno, tú no dijiste norte, dijiste rumbo, que Sí, puede ser rumbo. un Exacto. rumbo. Creo que estos próximos años deben ser unos años, o quisiera que fueran unos años, para profundizar más en el desarrollo humano, en el sanar de Gabriel y en el sanar de otros, en el crecimiento espiritual, personal, emotivo, mm, cada vez como con menos ansiedad de un resultado final. ¿Sí? Eso puede sonar como extraño también, pero no estoy esperando ni ser el más famoso, ni el que más sabe. No, no, sencillamente esto cómo puede contribuirle a otros, cómo trabajamos juntos para que este planeta pues sea mejor, más cómodo, más sano y que ese planeta o ese mundo, en ese mundo esté incluido Gabriel, porque no me quiero ver en una máscara, de ponerme una máscara para ir a hacer cosas por otros donde yo no aparezco. Esto último que lo digamos, relatas o describes de esta manera, lo quiero conectar con otra cosa y es algo que has dicho en otros episodios y ha salido pues también en esta conversación y es ¿de qué te has hecho caso? Concretamente, ya hemos hablado de que en muchas cosas no te has hecho caso, pero ¿en qué te has Sí. hecho caso? Hoy estás sentado aquí porque te has hecho caso en unas cosas. ¿A qué te has hecho caso? Pues a ver, es muy importante decir, porque pues fue lo primero que me vino al corazón y a la cabeza cuando dijiste eso. Creo que me he hecho caso de estar con el amor de mi vida, pues que es Margarita Restrepo. Porque creo que todos tenemos un amor, ¿no? Y creo que ese amor, encontrarme con ella desde etapas muy tempranas de la vida fue fantástico. Y hemos pasado por luces, por sombras, por unos desafíos tremendos. Obviamente también hacerme caso de tener una hija maravillosa que se llama María Clara. Entonces, hacerme caso de esas relaciones a mí me parece fantástico. ¿Han mutado? Sí. ¿Se han transformado? Por supuesto. Creo que es una ilusión imaginar que el amor es el mismo siempre. ¿Ya? Claro. Y creo que hay que saberlos en la vida también como leer. Entonces yo creo que he sabido hacerme caso ahí. Dos, creo que he sabido hacerme caso, a pesar hay veces de lo terco que puedo ser, de que si estoy sintiendo y percibiendo algo, hay que hacerlo. Era muy desafiante imaginarme que hace 8 años iba a dejar ese mundo organizacional seguro y tranquilo. Y yo dije, pues hagámonos caso. ¿Y qué era hacerse caso? Pues retirarse.
Y también creo que eso, claro, con sus vericuetos y con sus escondidijos, eh, también creo que he sabido hacerme caso de con quién trabajo, con quién me uno para poder construir algo en común. Creo que también he sabido hacerme caso en ampliar el mundo emotivo. Esto que para muchos pues puede ser no sé, una anécdota, cuando yo estoy hablando de la alegría o de la vergüenza o del miedo, es porque yo hacia adentro he visitado lo que yo creo que son los rincones que tengo, ¿sí? Y muchas veces me he preguntado si era mejor no haberlo sabido, ¿sí? Ese mundo emotivo tiene esa gran complejidad, ¿no? Y es cómo opera la tristeza, la alegría, la ternura, y darse cuenta que en una decisión que estoy tomando, pues no le hice caso a esa emoción o sí se la hice. Entonces, era mejor no haberlo sabido, ¿sí? Eso también me ha acompañado varias veces, pero aún así persisto en esta idea de haberme hecho que... Eh, entonces creo que es como lo que me llega más rápidamente. Quiero seguir con esto que me estás preguntando, también observando en qué cosas no y en qué cosas sí. Alguna vez entendí que si nos diéramos cuenta de todo lo que necesitamos darnos cuenta de un solo vainazo, pues de un solo momento, pues eso nos abrumaría, ¿no? Entonces no sé cómo me llegue la vida a los 55, a los 60, ¿sí? Pero no quiero traicionar, no quisiera traicionar por lo menos en el largo plazo esta idea de dejar de hacerme caso. Te voy a hacer una pregunta un poco de concurso de belleza, pregunta de reina, pero no quiero dejar la oportunidad de conectarla con esto que acabas de decir. Y en este hacerte caso, ¿qué personajes te han inspirado? O sea, personas de carne y hueso que hemos estado en tu camino y hemos caminado al lado tuyo, pero también personajes, no sé, de tal libro, tal autor, tal de conferencia, no sé. Piensa en seres humanos atemporales o Ujú, contemporáneos, cercanos, lejanos, que te han servido de fuente de inspiración y a los que has escuchado o te han servido también para escuchar. claro. Pues a ver, en esta respuesta es probable, y me anticipo, que deje tal vez allí a muchos seres humanos por fuera, así que les pido excusas a todos. Pero de entrada, cuando me hiciste la pregunta, me aparecen varios. El primero, que yo tenga así rápidamente en mi cabeza, es un profesor de la universidad, Iván Tobón. Eh, Él era el profesor de administración. ¿Sí? Esta sociología en la donde me formé ofrecía una clase no, una materia completa de un semestre. No, no fue un semestre, un año entero. Fue administración uno y 2. Y ahí yo me di cuenta con él que me apasionaba todo este mundo de las organizaciones y que los grupos humanos, si bien es cierto, están en un barrio, están en una escuela, pues también están en una organización y puede acompañarse el diseño y el acompañamiento. Entonces yo creo que él dejó en mí como el bicho, él me infectó del interés. Me acuerdo que en esa época leíamos a Alvin Toffler un libro que se llama La Tercera Ola y a mí me parecía una fantasía imaginarme que en los años 60 se hubiera escrito un libro que ya para los 2000 y tantos ya es la vida cotidiana. Entonces ahí van toda mi gratitud. También allí aparece un consultor. Se me olvida en este momento el apellido de Nelson. Nelson fue un consultor que trabajaba y acompañaba la organización en la que yo estaba. Y algún día una de las personas de mi equipo me dijo, ven a este taller. Y yo le dije, no, yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo de ir. Y esta persona me dijo, ve. Bueno, finalmente yo dije, si ella me lo dice es por algo. Y yo recuerdo que yo abrí la puerta de este salón
Y eso fue como una imagen instantánea, porque él no tuvo que decir nada ni decirme nada. Lo que él, en un segundo, lo que yo observé que él hacía, yo dije, yo quiero hacer lo que él hace. ¿Sí? Y yo creo que esa imagen fue impactante, porque ese fue un momento de quiebre que me dijo, eh, es por ahí, toma la decisión, ¿sí? Y me acuerdo que a la salida hablé con él, le dije, ve, es que yo quiero hacer lo que tú haces. Él se quedó como un papel por lo que yo le decía, entonces a él un saludo enorme por todo lo que hizo. Eh, También ahí entras tú, Pablo, claramente. Tuvimos una conversación en aquella época, hace 8 años, que fue también muy contundente, porque me dijo, "Pues, eso que Pablo está haciendo conmigo, pues yo quisiera hacerlo con otros. Entonces, esto de formarme en estas cosas del desarrollo, del coaching, fue también muy, muy movido por ti de forma directa e indirecta. Tendría que también poner allí a mi esposa, que todo el tiempo pues me anima a que los proyectos salgan adelante, mi familia pues de manera indudable. Aparecerá también Rafael Vizquerra, lo tuve aquí en la emoción de liderar, un ser humano catedrático, catalán de la Universidad de Barcelona, ha dedicado toda su vida al mundo emotivo, muy generoso en términos de aprendizaje y fue quien también me mostraba que se podía dedicar la vida entera al mundo emotivo, ¿sí? Y que era posible. Él también contando su historia de cómo cuando empezó a conversar de estos temas nadie lo alzaba a ver. El mundo académico, investigativo, como que no juzgaba que eso no era tan relevante. Entonces a él también como toda la gratitud. Y sé, hay muchos otros seres humanos pues, pero así de entrada los que me aparecen son ellos, agradecerle a cada persona, que en cada organización, pues, uno pudiese mencionar también aquellas historias de quien te inspiró para no seguir el camino. Esos también guardan pues como un lugar especial en este corazoncito. Y desde el punto de vista tal vez de libros, yo creo que también hay muchos, pues ahí vuelve, aparece Rafael. eh, Creo que he tenido cuando me retiré, nuevamente notan que ese quiebre de la vida fue muy importante. Apareció un chamán, tiene un libro, él se llama Chamalú. Y Chamalú habla de una inteligencia espiritual. Y a mí ese libro también me rescató. Lo mismo que Víctor Frank en El hombre en búsqueda de sentido. Y también fue como oír, vengan por mí que sí se puede, ¿no? Entonces hay muchos, muchos, pero creo que ahí puede haber una muy buena representación, Pablo. Y en todo este periplo, todo ese camino que has andado, ¿en qué puntos te has sentido más vulnerable? Uy, Pablo, pues a ver, yo me retiro de esta organización y aunque en el pasado ya había sido independiente, tenía como el apoyo de otros, ¿no? Yo estaba con otras personas, pero aquí estaba literalmente solo. Creo que un año después de haberme retirado, o más bien, entre 6 meses y un año de haberme retirado, entré en una situación muy compleja en términos de miedo. Yo creo que el miedo se apoderó de mí de tal forma que me enfermé. De hecho, estuve hospitalizado varias veces por una cosa que se llama diverticulitis, ¿cierto? Que se inflama por allá un pedacito del colon y estuve a punto también de una cirugía. Y me acuerdo la primera vez que fui con la dolencia, me atiende un doctor y me dice, debes quedarte aquí 8 días. Yo, no, es que yo no puedo. Es que mañana tengo este trabajo con estas personas. Y además yo nunca me había enfermado. Entonces, pues, obviamente, pues una gripa, pues una cosa de estas pasajeras. Pero estar hospitalizado en la vida. Y en esa época me di cuenta que no era un buen paciente. ¿Sí? Que sencillamente que me ofrecieran
un tratamiento o tomarme una medicina o pasar por un examen, para mí era ver el demonio en todas sus versiones. Y allí pues mi familia fue un poco como testigo de todo lo difícil que fue. Entonces yo creo que esa época fue muy compleja. Creo que ya, pues obviamente frente a ese momento superada, pero creo que los que se nota mucho, en los que arrancamos en este contexto de ser autónomos, como se dice en España, ¿sí? O independientes en Latinoamérica, somos nuestros propios gerentes, nuestros propios líderes, somos quienes tenemos que venir a desafiar nuestros propios demonios, porque no va a venir un equipo, porque no va a venir alguien que lo haga. Claramente he buscado con quienes. Hay un grupo de consultores que aprecio muchísimo en la red de consultores de gestión humana. Creo que todos han sido absolutamente generosos conmigo para poder mostrar caminos. Eh, pero al final del día es uno mismo quien se toma la decisión de quedarse atrapado ahí o no. Entonces yo creo que épocas y momentos vulnerables, ese. De vez en cuando aparece uno que otro, con otros tonos, pero ese yo creo que fue el más. Y conectando todo esto que hemos revisado hasta ahora y en el propósito pues, y sentido de este episodio 50, ¿cuál ves tú que es el valor de la emoción de liderar? Como proceso, como producto, como construcción, llámalo como quieras, como algo que tú estás entregando al mundo. Claro. ¿Qué valor ves tú en eso? Ujú. Pues ve, Paulo, yo quisiera como detenerme un segundo primero a lo que significa valor. Sí, creo que el mundo tradicional, o el mundo no tradicional, el mundo organizacional, ha catalogado valor como algo que le resuelve algo a alguien. Y si no le resuelve algo a alguien, deja de tener valor. Y yo creo que es una mirada del valor muy utilitaria, que claramente existe. Creo que todos le encontramos valor a algo. Sin embargo, yo creo que cuando mm, me conecto desde lo espiritual y desde hacerme caso, el valor está en eso, en hacerme caso y en que alguna voz de algún ser humano, su vivencia, su experiencia, eh, o el uso de una herramienta o el uso de algo pueda permitirle al otro darse cuenta. Entonces, para mí, la emoción de liderar tiene valor por sí misma. En segundo lugar, puede tener valor porque puede acompañar a alguien a algo, a una conversación, así sea que una sola lo haya logrado. Ya, para mí ya fue absolutamente suficiente. Entonces no lo veo como en términos de cantidad. Eh, Ahora, siendo un poco más expansivo, tiene valor en la medida en que la educación emocional, la inteligencia emocional, ese mundo emotivo que nos constituye y del cual no podemos escapar, no podemos escapar. Cuando alguien dice es que estás siendo muy emotivo, yo le digo, pues ni de qué emoción me estás diciendo eso, ¿cierto? Entonces creo que es acompañar, como ya lo dije de pronto antes, la sanación de algo de alguien, de algo que yo no puedo evitar. Entonces, eh, disfruto mucho cuando alguien me escribe o me dice, escuché el episodio y pude darme cuenta de tal cosa. Escuché el episodio y se lo compartí a tal, ¿sí? Porque creo que va a acompañar esa misma conversación de la cual estoy diciendo. Entonces yo lo miro desde allí. Ahora, si algún día la emoción de liderar se vuelve, llega a tener el triple o 10 veces más los seguidores y estará bienvenido. En eso no hay ningún problema. Pero creo que el valor está ahí, en haberme hecho caso, en estar haciéndome caso y decirle también al que me está escuchando hasta ahora que si siente eco, si cree que su propia historia, su propia vivencia, de su propio liderazgo se anima a contarla, pues está bienvenido también.
Y pasa tantas veces eso, Pablo, que como seres humanos no vemos que nuestra propia historia haya sido una historia de liderazgo. Y yo le digo, en muchos escenarios digo, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste que tomar una decisión con recursos limitados en una situación de incertidumbre? ¿Eso te pasó a los 5 años? ¿A los 7 años? A qué edad fue? Pero no fue a tus 20 y pico de años después de graduarte de tal y tener el primer cargo o tener gente a cargo. No, eso te pasó hace mucho rato. Entonces, esa mirada de liderazgo consciente es la que más que no la habíamos mencionado aquí, es la que más me conecta. Y sabes que, Pablo, que me quedó también en el tintero de una pregunta anterior. Yo no sé si pueda caber en el concepto amplio de enseñar. ¿Sí? Yo no me veo como alguien que enseña. ¿Sí? Eh, porque creo que el otro puede elegir qué hacer con eso. ¿Sí? Pero creo que la emoción de liderar y este tipo de posibilidades le dejan al otro la elección de aprender de algo. Entonces, si eso me pone en el marco de enseñar, pues está bienvenido también. En un contexto donde, pues, todos sabemos lo que prima es meterme a una red social y cada medio segundo estar cambiando de pantalla, porque eso no me dijo nada. Yo creo que uno de los desafíos que tienen este tipo de iniciativas es, Gabriel, haz el podcast pero que dure 1 minuto. No, es que yo no voy a hacer un podcast de 1 minuto, porque para eso hay bastante contenido dedicado a que usted pierda el tiempo y se entretenga 1 minuto. No, la emoción de liderar no está hecha para eso. No es entretenimiento. No es entretenimiento. Ya que dices eso y conectado pues con esa última reflexión, ¿qué sigue después del episodio 51? O sea, ¿qué te has imaginado? ¿Qué te soñás? También se vale decir, no, voy andando con esto a lo que no sé, ¿qué del episodio 51 en adelante, qué hay en tu cabeza? Pues Pablo, es una preguntota esa también, porque haber hecho 10, mi primer meta era hacer 10, y después de los 10 yo como que solté la idea de que tenían que ser tantos. Sí me puse la meta de que fuera uno por semana, y hasta ahora afortunadamente lo he logrado. Creo que cada episodio ha tenido su toque, su salsa, su interés, su disfrute. ¿Qué posibilidades hay? Yo creo que hay una es descansar, para también hacer la pausa y detenerse, a ver qué nuevo vendrá. Si llega algo nuevo, esa es una. Si a los otros les decimos que se tomen sus pausas, pues ¿por qué Gabriel y la emoción de liderar no se puede tomar la pausa? Esa es una. La segunda es que hay otra vocecita que me dice, todavía no es tiempo, todavía no es momento de parar. Me encantaría que sigan apareciendo más historias, más voces, más contextos. Aquí han llegado chefs, químicos, farmacéuticos, camarógrafos de surf, han llegado coaches, han llegado padres de familia, han llegado personas de todos los colores. Y a mí me parece fascinante eso, Pablo. Entonces, no, como que no me quiero perder que sigan llegando personas a contar sus historias y también a que compartan sus proyectos y también a que Gabriel pueda contar cosas que hasta ahora están ahí pendientes por contar desde la mirada de Gabriel. Quizás el que no lidera, pero ve liderar, también tiene una narración de qué ve en ese liderazgo. Exacto, que no está metido en la distinción, que diga otras cosas. Pues aquí escuchándote, ¿qué tal, por ejemplo, que hiciéramos no sé, estas personas que barren la calle? Venga, usted quiere hablar de liderazgo, se le ocurre hablar de liderazgo. No, no, yo no sé, yo no, usted sí sabe, usted sí Buenísimo, sabe. buenísimo, Venga, buenísimo. me encantaría escuchar usted qué piensa del liderazgo, o sea, algún trabajador de una fábrica, no sé, o de una mina, no sé, piensa,
eso, como apuestas totalmente salidas del libreto. Me ¿Tal te suena encanta. eso? Mira que Pensaría eso, ¿qué tal? eso encaja, Pablo, en esta idea de que me aburro en lo mismo. Ujú. Entonces, es como soltar un pedazo del juguete y tomar y ponerle algo al juguete que ya hay. Eso me parece fascinante también, porque también algunos temas pueden llegar a desgastarse ya, ¿sí? Ujú. Como que ya digo, ya, es suficiente donde van. Entonces siento que la sensación que tengo hoy es que puede haber emoción de liderar para rato. El asunto será cómo Darle otro sabor, darle otro pues. sabor. Ok. Claro, muchas personas me han dicho, ponlo en video, que haya un Ujú. podcast de video. Y que pues reconozco el valor del video, me parece fascinante. Y también me encanta la simplicidad y la sencillez de la voz. Que puedas estar en el tráfico de tu ciudad y que puedas poner la emoción de liderar, o que puedas estar en el gimnasio, o que puedas estar sencillamente en tu casa tomándote una copa de vino, un café, y te puedas escapar de la pantalla del celular o del monitor. Qué delicia, ¿no? Como una cosa más íntima. ¿Y quieres que siga comunicando la emoción del liderazgo? Buena pregunta, Pablo. A mí me encantaría que la emoción de liderar siga contando o cuente cómo los seres humanos, puedo sonar ahí reiterativo, cómo los seres humanos están sanando, cómo estamos sanando, en la medida en que avanzamos. Me encantaría que siga hablando de los dolores, mm, que siga hablando, esto que me compartes aquí inmediatamente me hizo clic, ir a estas personas o poblaciones o grupos de edad donde tal vez no se ha llegado. Creo que el mundo emotivo, con todo lo que se acentuó de pronto en la pandemia en términos de salud mental, me encantaría que fuera como un pequeñísimo grano de arena que contribuya a esa conversación, ¿sí? A que el tema se abra con tranquilidad, con pausa, con serenidad, de manera genuina, sincera, honesta, que pueda contribuir allá. Yo también quiero ser como sincero y honesto en que este tipo de plataformas pues puedan tener el lugar que deben tener. ¿Sí? Y siquiera me estaba acordando, Pablo, de esto que no quería que se me pasara, y es, yo no me veo ni me percibo como un influencer. ¿Sí? Es decir, el influencer, pues respeto lo que hacen, por supuesto, pero yo no tengo el interés de convencer a alguien de que es que si no hace esto o no compra esto, entonces algo le va a pasar. Ni tampoco tengo el afán de que lo tenés que escuchar. No, no, eso alguien lo puede escuchar, esto que estoy diciendo como muy simplista, pero yo creo que hay suficientes influencers en el mundo como para que yo me convierta en otro. Entonces la emoción de liderar no quiere ser el influencer del mundo emotivo, no, no, valoro, tampoco lo he dicho, cuando este podcast se ha usado en universidades como parte de programas de inteligencia emocional o educación emocional y se vuelve como un contenido más bibliográfico para que un estudiante aprenda el mundo emotivo. Eso sí me llena el corazón. Te quiero hacer otra pregunta. Y ya también, pues, como para que vamos como concluyendo y cerrando, llegamos al episodio 100. ¿Qué historia quieres estar contando ahí? ¿Qué historia contaría en el episodio 100? A ver, yo creo que más que la emoción de liderar por la emoción de liderar, me encantaría que la emoción de liderar pueda contribuir, ya lo dije hace un momento, a acompañar a seres humanos que hoy se sienten solos, que están transitando por sus ansiedades, por sus depresiones,
me encantaría que la emoción de liderar haya logrado o haya contribuido más bien a que las organizaciones, los seres humanos en las organizaciones, pues puedan vivir en más bienestar, y no me gusta emplear la palabra felicidad porque me parece que bienestar y felicidad no necesariamente son lo mismo. Creo que atravesar mis miedos, mis tristezas, mis angustias me puede generar bienestar. Por supuesto, creo que haberle dado la espalda a ellas durante tantos años es lo que hoy nos tiene como nos tiene. ¿Sí? Ahora, si tú juzgas que eso te genera felicidad, pues bienvenido. Pero me gusta ponerlo más en ese marco. Me encantaría también que organizaciones dedicadas a estos temas también sintieran la emoción de liderar como un espacio donde pueden resonar. ¿Sí? Eh, es como lo primero que se me viene a la cabeza, Pablo. Y me dejas también con la tentación de llegar al episodio 100. Eh, Vamos a ver, esperamos poderlo lograr y llegar hasta allí. Después de toda esta conversación y este encuentro, ¿cómo te vas? ¿Qué te llevas? En qué emoción está Gabriel en este instante? La misma que recojamos Ay, y Dios. cerremos. Pues Pablo, me siento en la emoción de la gratitud. Seguramente no saben que cada vez que se graba un episodio hay una conversación antes. Yo le decía a Paulo que no quería sentirme en este rol, en la prepotencia ni en la sobradez, no, quería sentirme un invitado más. Hoy me sentí un invitado más, eso me alegra mucho. Puedo también darme cuenta lo que siente el invitado cada vez que se para al frente del micrófono, ¿sí? Y me dice, eh, pude detenerme, pude mirar mi historia, porque no lo había hecho, pude valorar aspectos que no había visto de mí. Entonces hoy me voy como con una sensación de satisfacción de creer que la emoción de liderar me hice caso, siquiera me hice caso, siquiera a esa vocecita le hice caso. Entonces me voy como con esa sensación, una sensación muy valiosa, que me llena de mucha alegría, Pablo. Y a ti, gracias por haberte tomado el tiempo, pues, de conectarte conmigo. No quería que fuera cualquier persona y creo que contigo quedó en las mejores manos, Pablo. Muchas gracias. Pues lo primero también es, para mí es más que cualquier cosa, es el reconocimiento que significa, pues para mí que particularmente este episodio, pues me hubieras convocado. Muchísimas gracias. Segundo, como siempre, me lo disfruté un montón. Creo que nos hubiera dado para más con seguridad, pero yo creo que tocamos como lo más cercano a la fibra de qué es la emoción de liderar como manifestación de algo. Yo creo que uno, o al menos en el primer podcast, tú dices la emoción de liderar y es para esto y sirve para eso. Pues cuentas y está bien, es lo normal, es lo estándar, pues como en una iniciativa de estas. Pero yo creo que el ejercicio que acabamos de hacer es también, a quien sea que te escuche, es darse cuenta cuál es el sagrado propósito de que tú estés haciendo eso. O sea, que esto no es una cosa salida del sombrero y que es una cosa que tampoco tienen agendas ocultas. O sea, no, transparentemente para eso lo hago. Me divierto, me consume tiempo, pero me retribuye tanto emocionalmente. O sea, hablo por ti. Te, te, te genera tanta abundancia en la vida que no sientes que estés, eh, comillas, perdiendo algo. Yo creo que esa es una cosa que en este mundo que estamos nos está haciendo mucho daño. Que no hacemos algo si eso no se retribuye económicamente. Y, y casi que la diversión es una cosa posterior a obtener una retribución. O sea, no te puedes divertir. O sea, la vida no es para divertirse, sino para producir. Y produce. Y esto es una forma de producir. Está bien, pues es como esa la posibilidad que ofrece y evidentemente te la disfrutas
me inspira mucho verte disfrutando eso. Entonces, muchas gracias. Y bueno, espero tener el honor de compartir contigo más episodios. Sé que hemos hablado pues como de otras cosas más adelante. El de libros, por ejemplo, a los libreros que somos afiebrados de los libros. Y llegar, no sé, quizá el episodio 100 y conversar y devolvernos a 30. ¿Te acordás cuando grabamos la del episodio 50? Y poner esta misma historia. Y poner esa misma historia. ¿Y qué ha pasado con esa historia? Que te acuerdas que te pregunté, en fin. Entonces, bueno, no, adelante, muchas gracias, muchas felicitaciones también, porque yo sé que esto le has puesto alma, vida y sombrero y te lo disfrutas un montón. A todos estos seres que tan irresponsablemente nos escuchan y nos siguen, también muchas gracias y bienvenida a su irresponsabilidad. Es totalmente. A ellos, gracias también. Que sabemos que hay muchos amigos en común ahí escuchándonos, un par de desocupados, canosos desocupados. Y bueno, muchas gracias, Gabriel, por este delicioso espacio, que disfrute conversar de la vida. Es eso. Pablo, muchas gracias. A ti.